Los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Eterno está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Eterno, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Eterno los llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Salmos 125. 7 son los montes que hemos elegido como relevantes en la historia bíblica de Israel donde han acontecido, están sucediendo y tendrán lugar hechos trascendentales para el género humano. A excepción del monte Nebo, el cual se sitúa en Jordania, y el sitio arqueológico de Masada, que no es un monte como tal, pero ambos tienen importancia histórica. Monte Carmelo. En el Monte Carmelo ocurrió un evento bíblico significativo, donde el profeta Elías desafió a los 450 profetas de Baal, demostrando el poder de Dios al hacer que el fuego celestial consumiera su sacrificio, confirmando la fe verdadera y poniendo fin a la sequía en Israel. Tras el matrimonio del rey Acab con Jezabel, el pueblo de Israel comenzó a adorar al dios pagano Baal. Elías retó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, les pidió que invocaran a su Dios para encender un sacrificio, pero no tuvieron éxito. Después Elías reconstruyó el altar para el Dios de Israel, empapó el sacrificio y la leña con agua y oró al Dios eterno. Fuego del cielo descendió y consumió la ofrenda, la leña y hasta el polvo y el agua de la zanja. El pueblo reconoció al Eterno como Dios, y entonces Elías ordenó que se ejecutara a los profetas de Baal. Elías, después de este evento, vio una pequeña nube del mar que anunciaba una lluvia abundante, poniendo fin a la sequía que sufría Israel. Los seguidores de Elías formaron una comunidad monástica en el Carmelo, considerados por algunos como los primeros monjes. Se puede apreciar en la fotografía el monasterio Stella Maris, al fondo el puerto de la ciudad de Haifa. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno, y siguiendo a los Baales. Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Eterno, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Que nos den, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Eterno, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Eterno diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Eterno. Después hizo una zanja alrededor del altar,
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua, y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Eterno, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, El Eterno es el Dios, el Eterno es el Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Primer libro de Reyes capítulo 18 versos 17 al 40. Monte Eremos. Conocido comúnmente como el Monte de las Bienaventuranzas, es una colina situada en el norte de Israel, cerca de Tabga y Cafarnaúm en el mar de Galilea, donde se cree tradicionalmente que Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. Es un sitio destacado de peregrinación cristiana con vistas a los campos de Genesaret. Eremos proviene del griego y significa deshabitado o solitario, haciendo referencia a la naturaleza del lugar en tiempos de Jesús. Está situado en la costa noroeste del mar de Galilea, también llamado lago Tiberíades o lago Kineret, entre Cafarnaúm y Genesaret. La ubicación exacta del Sermón de la Montaña es incierta, pero el sitio actual ha conmemorado el hecho desde hace más de 1600 años. El sitio está muy cerca de Tabga, lugar donde, según la tradición, Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Otros lugares sugeridos han incluido el cercano Monte Arbel o incluso los Cuernos de Atim. En la cima se encuentra una iglesia católica moderna, construida en 1938 por Antonio Barluzzi, con una estructura octagonal que representa las 8 bienaventuranzas. La zona ofrece vistas panorámicas y cerca se encuentran ruinas bizantinas del siglo IV que conmemoran el lugar. Este sitio es considerado un anfiteatro natural, lo que permitía a grandes multitudes escuchar a Jesús. Cerca del lugar, también se encuentra la Domus Galilae, un centro de reuniones y retiros. Bienaventurado es un adjetivo que significa ser sumamente feliz, afortunado o dichoso, con un sentido profundo de plenitud y bendición divina. Describe a quien vive bajo la gracia de Dios o disfruta de la eterna felicidad en el cielo, más allá de la alegría temporal. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo capítulo 5 versos 1 al 12. Monte Tabor. Es una montaña prominente situada en la Baja Galilea, en el extremo oriental del valle de Jezreel, a unos 18 kilómetros al oeste del mar de Galilea. En el monte Tabor ocurrió la transfiguración de Jesús, donde su rostro y vestidura se volvieron resplandecientes, allí aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Una nube luminosa los cubrió y una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo.
Este evento fue una revelación de la gloria divina de Jesús y una preparación para sus discípulos ante el camino de la muerte y la resurrección. Jesús llevó a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor, donde su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En ese momento, los profetas Moisés, representando la ley, y Elías, representando a los profetas, se les aparecieron y comenzaron a hablar con Jesús. Los discípulos, llenos de temor, cayeron con el rostro en tierra. Jesús los tranquilizó y les pidió que no hablaran de lo sucedido hasta después de su resurrección. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie sino a Jesús mismo, solo. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó, diciendo: No mencionen la visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo: A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, más bien, hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Mateo capítulo 17 versos 1 al 13. Monte Hermón. El Monte Hermón es una cordillera que se extiende por la frontera entre Líbano, Siria e Israel, siendo el punto más alto de Siria e Israel, con 2.814 metros de altura. El Hermón es conocido por su nieve y es el principal reservorio de agua de Israel, además de un lugar sagrado mencionado en la Biblia. Las laderas meridionales están bajo control israelí, donde se encuentra la única estación de esquí del país y un centro turístico. La cumbre del Monte Hermón se encuentra en la frontera entre Líbano y Siria, mientras que sus laderas meridionales pertenecen a la parte israelí de los Altos del Golán. Su altura y ubicación lo convierten en un punto estratégico militar importante, conocido como los Ojos de Israel. Es el lugar donde descendieron los 200 ángeles llamados los vigilantes, quienes planearon bajo juramento de maldición, mezclarse con el género humano para procrear una nueva raza. Los gigantes conocidos como Nefilim y mencionados en Génesis 6, Enoc, Jubileos, Yase y el libro de los gigantes, entre otros. No solamente corrompieron la genética humana y de animales, también develaron secretos prohibidos a los humanos como el uso y fabricación de armas, el conocimiento oculto de la magia y la hechicería. Muchos de los avances tecnológicos también son legado de ellos. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Génesis capítulo 6 versos 1 al 4. He aquí que entonces pensé, en mi corazón, que la concepción era obra de los vigilantes, y la preñez de los santos y que pertenecía a los gigantes. Mi corazón se trastornó en mi interior por causa de este niño. Entonces yo, Lamec, asustado, acudí a mi mujer Vitenos y le dije: Júrame por el Altísimo gran Señor y Rey del universo y de los hijos del cielo, que me harás saber todo sin mentiras y sinceramente. Entonces Vitenos, mi esposa,
Me habló reciamente y llorando así: oh mi hermano y señor, recuerda mi placer y el tiempo del amor, el jadear de mi aliento en mi pecho. Yo te contaré todo fielmente. Se turbó mucho entonces mi corazón dentro de mí. Cuando percibió Vitenos mi mujer que mi semblante se había demudado, reprimió entonces su ira y me habló diciendo: oh mi señor, recuerda mi placer. Yo te juro por el gran santo Rey de los cielos que de ti viene esta simiente y embarazo, de ti la siembra de este fruto, y no de ningún extraño, ni vigilante, ni hijo del cielo. ¿Por qué se altera y deforma tu rostro y tu espíritu se deprime? Te hablo sinceramente. Entonces yo, Lamec, corrí a Matusalén mi padre y le conté todo, para que lo supiera con certeza, ya que es amado y bien querido y en su heredad le manifiestan todo. Cuando Matusalén lo oyó, acudió a Enoc su padre, para conocer fielmente su voluntad. Y partiendo arriba Parvaim dijo a Enoc su padre: no te enojes conmigo porque haya venido a ti. Y recordando Enoc los días de Jared su padre, le dijo: no es de los hijos del cielo, sino de Lamec tu hijo, y yo te lo hago saber. Ve, díselo a Lamec tu hijo. Cuando lo oyó Matusalén, lo habló con Lamec su hijo. Cuando yo, Lamec, lo supe, alabé a Dios por lo que él hizo salir. Fragmento 2, columna 2, manuscrito de Lamec. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no quieran cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Chemiasa, quien era el principal y en orden con relación a él: Artakov, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Chamsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, y Yeadiel. Estos son los jefes de decena. Enoc capítulo 6 versos 1 al 8. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14 y 15. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor, en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas, y les parieron hijos, que fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y he aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todos cuantos había en la tierra hacían mal ante sus ojos. Y dijo: destruiré al hombre y a todos los mortales sobre la faz de la tierra que creé. Solo Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y abandonados. Y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del cielo. Dijo: no permanecerá mi espíritu sobre los hombres eternamente, pues carnes son, sean sus días 120 años. Y envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Este comenzó a matar a aquel, hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y sus acciones ante el Señor. A todos los barrió de su lugar,
y no quedó uno de ellos a quien no condenara por su maldad. Libro de los Jubileos capítulo 5 versos 1 al 11. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 6 y 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda carta de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5. Así, yo Enoc estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc el escribiente, y me dijo: Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Enoc 12. Vigilantes. Yo escribí su petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra ustedes, que a partir de ahora no volverán al cielo y por todas las épocas no subirán, porque ha sido decretada la sentencia para encadenarlos en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes verán que todos sus seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos, y las riquezas de sus seres queridos y de sus hijos no las disfrutarán, y ellos caerán en su presencia por la espada de destrucción. Pues su petición por ellos ni la petición por ustedes serán concedidas. Continuarán pidiendo y suplicando, y mientras lloran no pronunciarán ni una palabra del texto que he escrito. Enoc capítulo 14 versos 1 al 7. Y sus jueces y regidores, los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar al Eterno. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Todos los hombres y todos los animales. Y el Eterno dijo: Yo borraré al hombre, al cual he creado, de la faz de la tierra, sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Jacer capítulo 4 versos 18 y 19. Entonces Azazel, con sus compañeros, decidieron raptar y manipular los genes humanos y de los animales. Tomaron a 200 monos, 200 asnos, 200 cabras, entre otros. Todos fueron llevados en manadas, bestias del campo de cada especie animal, incluyendo las aves del cielo, para mezclar animales y humanos. Ellos sabían los secretos del origen de la vida y de la energía. Su ciencia era tan grande en la tierra que ellos dominaron el mundo entero. Ellos dieron muerte a muchos animales y seres humanos, con sus genes procrearon gigantes y monstruos que comenzaron a poblar la tierra. Y los gigantes comenzaron a preocuparse por una serie de sueños y visiones. Entonces Magüey, el hijo del ángel Baraquel el titán, relató el primero de estos sueños a sus hermanos gigantes. Hasta el ángel Rafael llegó a contemplar la destrucción que venía del cielo, una gran inundación que destruiría a todas las criaturas. El gigante fue a los demás y ellos hablaron del sueño. Los gigantes realizaron inútilmente enfrentamientos contra las fuerzas del cielo. El primero en alzar la voz pudo ser Gilgames. Yo Chemiasa, que soy un gigante, y con todo y el poder de mi brazo fuerte y de mi propia gran fuerza, soy apenas un mortal, y he hecho guerra contra ellos, pero no soy tan poderoso, ni veloz como ellos, ni capaz de estar de pie delante de ellos, porque mis opositores son ángeles que residen en el cielo, y ellos moran en los sitios santos. Y no podré ganarles jamás, porque ellos son más fuertes que yo. Yo Chemiasa, que he venido de la bestia salvaje, y que ellos me llaman el hombre salvaje, he cometido muchas abominaciones.
Libro de los gigantes. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Baruc capítulo 3 versos 26 al 28. Así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, el arca de Noé, que, conducida por tu mano, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Libro de Sabiduría capítulo 14 verso 6. Monte Nebo. Situado en el oeste de Jordania, Moab, es un lugar sagrado. La historia bíblica del último capítulo del libro de Deuteronomio, narra cómo Moisés, cuando no se le permitió entrar a la tierra prometida, a la que dirigió a los israelitas desde Egipto, contempló la tierra de Canaán, la zona de Jericó concretamente, desde la cima de la montaña antes de morir. En el libro de los Macabeos se señala que el profeta Jeremías escondió el arca de la alianza en una cueva en ese monte por mandato de Dios. Estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el arca de la alianza, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que, al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva, en la que depositó el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles: ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos, y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Segundo libro de Macabeos capítulo 2 versos 4 al 8. El lugar exacto del bíblico Monte Nebo no se conoce, pues el lugar descrito en la Biblia se trata para algunos del monte Sinaí y para otros las montañas Abarim, al este de la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto. Desde estas alturas en el oeste del Jordán, se observa Jerusalén en un día claro. Moisés está enterrado en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, aunque el lugar exacto de su sepultura es desconocido. La tradición judeocristiana ubica el sitio de su tumba en el monte Nebo, un lugar venerado donde se ha construido un complejo monástico en su honor. En Deuteronomio leemos que cuando acabó Moisés de escribir las palabras de la ley en un libro, ordenó a los levitas que colocaran el libro en el arca del pacto del Dios eterno. Moisés conocía que su pueblo se corrompería después de su muerte, trayendo como resultado muchos males sobre ellos. Entonces Moisés habla a la congregación mediante un cántico hermoso, pero de dura sentencia, donde Dios se exalta en medio de un pueblo apóstata. Escuchen, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Eterno proclamaré. Engrandezcan a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagas al Eterno, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Eterno es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que cita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, el Eterno solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo,
y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio el Eterno, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, dentro de las cámaras el espanto, y así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no el Eterno. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Que fueran sabios, que comprendieran esto, se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000, y 2 hacer huir a 10.000, si su roca no los hubiese vendido, y el Eterno no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque el Eterno juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿Qué comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que los ayuden y los defiendan. Vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alaben, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Deuteronomio capítulo 32 versos 1 al 43. Cuando hubo Moisés pronunciado estas palabras de sentencia al pueblo, Dios le manda llamar para dictarle también el juicio, el cual consistía en que no podría entrar a la tierra prometida, sin embargo podría contemplarla desde el monte Nebo. Y habló el Eterno a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Jor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 32 versos 48 al 52. Masada.
Es un yacimiento arqueológico que comprende los restos de varios palacios y fortificaciones que se localizan en la meseta de una montaña aislada en el desierto de Judea, próxima al Mar Muerto. Masada es conocida por su destacada importancia en los compases finales de la Primera Guerra Judeo-Romana, también conocida como la Gran Revuelta Judía. Cuando el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio Romano condujo finalmente a sus defensores a realizar un suicidio colectivo, 960 habitantes, al advertir que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante destino arqueoturístico, a la vez que posee una gran carga simbólica para el nacionalismo judío, como uno de los postreros episodios de afirmación y resistencia nacional antes de la definitiva diáspora. La fortaleza de Masada y su entorno fueron declarados Parque Nacional de Israel en 1966, formando parte de la Reserva Natural del Desierto de Judea desde 1983, y del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2001. Tras la conquista romana de Judea por Pompeyo, Herodes utilizó la fortaleza de Masada para albergar a su madre, su prometida y a su hermana durante la invasión parta a Judea en el año 40 a.C. 70 años después de la muerte de Herodes, en el año 66 después de Cristo, dio comienzo la primera guerra judeo-romana debido a las tensiones religiosas entre griegos y judíos. Según Josefo, los celotes, en hebreo Canaim, que quiere decir, celosos de Dios, fueron el grupo principal que llevó el peso de la sublevación para liberar la provincia de Judea de la dominación romana. Otro de los grupos que también se sublevó fue el de los sicarios, en latín sicarii. Rivales, no obstante, de los celotes y otros grupos judíos, que usaban el asesinato y el pillaje para lograr sus objetivos, siendo uno de los grupos más extremistas, de acuerdo con el historiador judeo-romano, constituían una escisión de los propios celotes. Flavio Josefo da como fecha tradicional de la caída de Masada el día 15 de Nisán, el primer día de Pesaj, del quinto año de la rebelión judía, el año 3833 en el calendario hebreo. Desde la cumbre de Masada podemos apreciar el Mar Muerto, en hebreo, Yam Hamelach, Mar de Sal, es un lago situado a una profundidad de 435 metros bajo el nivel del mar, se localiza entre Israel y Jordania. Ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica atravesada por el río Jordán, que también incluye el lago de Tiberíades más al norte. Los griegos de la antigüedad lo llamaban lago Asfaltites, por los depósitos de asfalto que se encuentran en sus orillas. Tiene unos 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros, su superficie es aproximadamente de 810 kilómetros cuadrados. Recibe agua del río Jordán, de otras fuentes menores y de la escasa precipitación que se produce sobre el lago. Una de las razones por las que el Mar Muerto es tan salado se debe a que está ubicado en una cuenca hidrográfica endorreica, es decir, no hay salidas. Los minerales que desembocan en él se quedan allí para siempre. Hay varios ríos y arroyos que desembocan en el Mar Muerto, pero ninguno que drene hacia afuera. El agua del Mar Muerto tiene una densidad de 1.24 kilogramos por litro, lo que hace que el cuerpo humano pueda flotar sin esfuerzo en el agua, porque la densidad de este último es menor que la densidad del agua salada del propio lago. En árabe, el mar se denomina el Mar Muerto, aunque en él haya vida, puede haber hasta 10 millones de bacterias y arqueas y 10 veces más de virus. Los únicos animales que habitan aquí son las artemias salinas. Otro nombre histórico en árabe fue Mar de Zoar, por una ciudad cercana en tiempos antiguos, ahora conocida como Neve Zoar. Zoar o Segor. Una de las 5 ciudades conocida como Pentápolis en la llanura bíblica que incluía Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim, en el área del valle inferior del río Jordán y el Mar Muerto. Su destino, excepto el de Zoar, fue la destrucción por fuego y azufre. El patriarca Abraham intervino para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado junto a otros habitantes de estas ciudades. Tras su rescate, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, pero Zoar, anteriormente llamada Bela, se salvó gracias a la intercesión de Lot. Varias sectas de judíos se asentaron en cuevas a orillas del Mar Muerto. Los más conocidos son los esenios de Qumrán, que dejaron una extensa biblioteca conocida como los rollos del Mar Muerto.
En 1947, unos beduinos encontraron unos 3.000 fragmentos de manuscritos, que datan de unos 2.000 años. Colina de Megido. La montaña de Megido se refiere al tel arqueológico en Israel conocido como Tel Megido, donde históricamente se han librado muchas batallas debido a su ubicación estratégica. En el contexto bíblico, especialmente en el libro de Apocalipsis, este lugar es asociado con Armagedón, Ar-Megido en hebreo, el sitio de la batalla final entre Dios y sus ángeles contra los ejércitos del mundo al fin de los tiempos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Apocalipsis capítulo 16 versos 12 al 20. Vemos aquí que se reúnen todos los ejércitos del mundo, por medio de demonios en la colina de Megido, en el gran valle de este, pero la batalla tiene lugar en el valle de Josafat. Aunque Armagedón es el sitio de concentración de los ejércitos, la batalla final y el juicio suelen describirse como un evento que involucra la zona de Jerusalén y el valle de Josafat, es decir el valle del Cedrón, situado entre Jerusalén y el monte de los Olivos, donde ocurre la destrucción de las fuerzas enemigas y el establecimiento del reino de Dios. Josafat quiere decir Dios juzgará. Es interesante que en Apocalipsis se hace mención a un gran terremoto que destruye los montes. En el capítulo 14 de Zacarías se menciona que el monte de los Olivos se partirá en 2, dejando un valle muy grande, donde Jesucristo peleará contra las naciones. En el libro de Joel también leemos acerca de tal acontecimiento del fin de los tiempos. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Júntense y vengan, naciones todas de alrededor, y congréguense, haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Joel capítulo 3 versos 9 al 15. Tel Megido no es una montaña natural, sino un tel, es decir, una colina artificial creada por siglos de destrucción y reconstrucción de ciudades en el mismo lugar. Se encuentra en el extremo norte del valle de Jezreel, controlando el paso a través de la cordillera del Monte Carmelo y dominando las rutas comerciales entre Egipto, Asia y Mesopotamia. Su posición estratégica lo convirtió en un campo de batalla decisivo a lo largo de la historia. El Parque Nacional de Megido, que protege el sitio arqueológico, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocido como uno de los 3 tels bíblicos más importantes en Israel, junto con Jase y Berseba. El término Armagedón proviene del hebreo, Ar-Megido, significa, el monte de Megido, el cual es el nombre de la ciudad. Cuando se habla del Armagedón se refiere a la reunión de ejércitos en aquel lugar. El sitio arqueológico posee 26 capas de ruinas de ciudades antiguas. Es sitio turístico de gran popularidad destacándose los sitios de excavación, con ruinas notables como la Puerta de Salomón y los túneles de agua de la Edad de Hierro.
También podemos encontrar restos de la Edad del Bronce que incluyen una puerta y un gran altar, además el túnel de agua construido durante la época del rey Acab. Tel Megiddo se encuentra en la región de la Baja Galilea, cerca del Kibutz Megiddo, aproximadamente a 30 kilómetros al sureste de Haifa y a unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, también denominado Monte Olivete, es una elevación sagrada al este de Jerusalén, crucial para el judaísmo y el cristianismo, ya que ha sido un sitio de oración y peregrinación durante milenios, sirviendo como un enlace espiritual entre el cielo y la tierra. Es famoso por sus vistas panorámicas, olivares antiguos y el cementerio judío más antiguo del mundo, más de 3000 años. Lugar de eventos bíblicos clave, fue donde David huyó de Absalón, Jesús lloró sobre Jerusalén y oró en Getsemaní, y desde donde se narra su ascensión. Alberga el cementerio judío donde se cree comenzará la resurrección en la era mesiánica. En la tradición cristiana, está vinculado a la pasión de Jesús y su entrada triunfal. Los lugares destacados incluyen el huerto de Getsemaní, la Basílica de las Naciones, la iglesia del Dominus Flevit, la iglesia del Pater Noster y la tumba de la Virgen María. Se encuentra separado de la ciudad vieja por el Valle del Cedrón, y ofrece vistas icónicas de la cúpula de la roca y la explanada de las mezquitas. Su nombre proviene de los olivares que cubrían sus laderas, utilizados para el aceite sagrado del templo. En los Hechos de los Apóstoles, se nombra como el lugar desde el que Jesús ascendió al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Hechos capítulo 1 versos 6 al 11. Los soldados romanos de la 10ª Legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que llevó a la destrucción de la ciudad. Este hecho fue profetizado por Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel capítulo 9 verso 26. En el Evangelio de Lucas leemos también acerca de este acontecimiento. Jesús entra triunfante en la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19 versos 41 al 44. También en Mateo podemos leer cómo Jesús se lamenta por la destrucción que viene en la ciudad, a causa de las obras de los escribas y los fariseos, de los cuales él demandaba la sangre de los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta. Porque les digo que desde ahora no me verán, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23 versos 37 al 39. En el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos aparece identificado como el lugar desde el cual Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Por esta razón, los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña, y desde los tiempos bíblicos hasta hoy el monte se ha usado como cementerio para los judíos de Jerusalén. Hay aproximadamente 150.000 tumbas en el monte, incluyendo la del mismo Zacarías. He aquí,
el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá. Y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías capítulo 14 versos 1 al 5. El monte sufrió graves daños cuando fue ocupado por Jordania entre la guerra árabe-israelí de 1948 y 1967, cuando cerca de 50.000 lápidas del antiguo cementerio judío, en Monte de los Olivos, fueron retiradas y utilizadas para la construcción, así como para levantar letrinas, incluyendo lápidas de más de 1000 años de antigüedad. En algunos sectores del Camposanto se instalaron estacionamientos y estaciones de servicio. A partir de la reunificación de la ciudad, después de la Guerra de los 6 Días en 1967, los israelíes repatriaron laboriosamente tantas lápidas como les fue posible, garantizando la libertad de culto y el respeto a los lugares sagrados de todas las religiones. El moderno vecindario de Atur se encuentra en la cumbre de la montaña. Monte Sión. El Monte Sión es una colina histórica ubicada en Jerusalén, adyacente al lado sur de la ciudad vieja. Posee una profunda importancia religiosa y simbólica para el judaísmo y el cristianismo. Originalmente, el nombre se refería a una fortaleza jebusea conquistada por el rey David, de allí el nombre de Sión que significa fortaleza. David la convirtió en su capital, y fue conocida como la ciudad de David. El Monte Sión no solo se trata de un lugar físico, su simbolismo espiritual es enorme, es el lugar donde habita el Dios de Israel, es un centro de adoración desde la construcción del templo, por parte del rey Salomón. El nombre Sión llegó a simbolizar no solo la ciudad de Jerusalén, sino también a la tierra de Israel en su totalidad, es el lugar en donde descenderá la Jerusalén celestial. En la fotografía se puede observar la tumba del rey David. La tradición cristiana sitúa la última cena de Jesús también en el Monte Sión. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás. Nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David les dijo a sus hombres, ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Segundo libro de Samuel capítulo 5 versos 6 al 10. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab hijo de Sarvia subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Eterno de los ejércitos estaba con él. Primer libro de Crónicas capítulo 11 versos 4 al 9. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Eterno. La casa que el rey Salomón edificó al Eterno tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto.
Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Primer libro de Reyes capítulo 6 versos 1 al 6. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas. Al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versos 9 al 14. El monte Moriah, conocido hoy como el monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén, es uno de los sitios más sagrados y disputados del mundo. Es el lugar donde la Biblia sitúa el sacrificio de Isaac por Abraham y donde posteriormente se construyó el templo de Salomón. Alberga el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, siendo clave para judíos, cristianos y musulmanes. La tradición indica que es el monte de Moriah, donde Abraham fue probado por Dios. Se cree que la roca fundacional dentro del domo de la roca es el lugar desde donde Dios creó el mundo y donde Salomón construyó el primer templo. A pesar de estar cerca, el monte Moriah y el Gólgota, el lugar de la crucifixión de Jesús, son lugares distintos. El templo sagrado, que se encontraba allí, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, quedando solo una parte del muro de contención, conocido hoy como el Muro de las Lamentaciones.